Saludos, señores, aquí en El Punto, como cada noche por este canal EN Televisión, 31 de Claro, 33 Altiz Aster, una red de cables por todo el país, y también Canal América para Estados Unidos. Bueno, ya a veces los programas que se hacen fuera de cámaras son mejores que los de delante de cámaras, pero hoy no tenemos mucho tiempo y vamos de inmediato a saludar a Johnny Rodríguez. Buenas noches, Marino. El jurista, como le dicen aquí. Que el menor está claro. No, el menor quiere una. El menor. Él no quiere comenzar sin ti. Yo no sé por cuánto te sale eso a ti. La fidelidad de su trabajo. Ah, bueno. Tenemos a Audelisa Solano. Johnny, bienvenida al programa, Audelisa. Muchas gracias, caballeros. Gracias, don Marino, por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar aquí. Audelisa es periodista, también es una comunitaria samanense. Samanense. Uh-huh. Y también tú eres presidenta de la Mancomunidad de Samaná. Soy la creadora y fundadora de la Mancomunidad de Samaná. ¿De qué se trata? Una mancomunidad es una figura jurídica de la ley 176-07, la Mancomunidad de Ayuntamientos de Samaná. Es una figura para realizar obras y proyectos de desarrollo en alianzas públicas, instituciones privadas. Mi fundación, la Fundación Funsamaná, pues creó la mancomunidad y entonces invitamos a los ayuntamientos de la provincia y somos miembros. Mi fundación con los ayuntamientos fue mi iniciativa y entonces compartí en ese momento, hace 10 años atrás, con algunos familiares que eran alcaldes y entonces ahí otros amigos. Y entonces regidores, alcaldes y mi fundación, pues creé la mancomunidad y para realizar obras y proyectos de desarrollo. Se pueden realizar proyectos en alianza, esa alianza público y privada que habla el presidente, pues eso, la mancomunidad es la figura natural para realizar esos proyectos. Se atacan problemas en común, hay un problema en la provincia, entonces todos unidos trabajamos para resolver eso. Y entonces para eso la creé como un legado para mi pueblo, ¿verdad? Pero hay problemas básicos, Audelisa, que yo siempre digo aquí que si no se resuelven esos problemas básicos, sí, seguimos siendo un país del tercer mundo. Por Así ejemplo, el agua, sí, la luz, sí, la basura, sí, hasta la numeración de las casas, los nombres de las calles. Sí. Por ejemplo, yo andaba por el sur este fin de semana y vi un basurero. Igual tú sabes aquí que siguen haciendo los basureros a la orilla de la carretera. O sea, un ayuntamiento sí agarra, entra, abre una trocha por una finca cualquiera, por un área verde, y ahí hace el basurero y se ve el rastro cuando llegue el camión, porque aquí los camiones que recogen basura, una gran parte de esa basura la van tirando por el camino. Sí. Entonces, ¿ustedes han ayudado en eso allá? Mira, hay una ley. Porque en la medida que los gobiernos locales no son eficientes en los servicios, pues el gobierno central le quita competencias. El tema de las basuras es competencia de los ayuntamientos, pero el gobierno le ha quitado competencias en ese sentido y el gobierno ha estado creando vertederos, lugares para desechos sólidos, ha estado trabajando en ese sentido porque los ayuntamientos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para tener un punto en común donde todos puedan verter los desechos, otros por falta de recursos. Le voy a hablar en la parte que más conozco, que más domino, que es Samaná. En Samaná no pudieron ponerse de acuerdo. El exministro de Turismo intentó hacer un lugar común para que todos vertieran sus desechos sólidos, pero no lo logró, porque entonces decía, no, en mi territorio no, y entonces eso no se pudo lograr. El actual gobierno ha estado trabajando en ese sentido, pero todavía se han hecho mejoras en los vertederos, están en mejor condición, pero todavía la provincia no tiene un lugar con las condiciones que merece una zona turística, que merece la población provincial, todavía no lo tiene. En la terrena había una situación crítica. El gobierno prometió ahí, pues levantar un área para resolver el tema de los desechos sólidos, pero todavía no se ha logrado. Los distritos tienen que verter todavía en el municipio de Samaná. Los distritos municipales vierten en Samaná, le pagan al ayuntamiento de Samaná, y ahí se arregló algo,
pero todavía no tenemos ese tema del lugar para verter los desechos sólidos resuelto en Samaná. Todavía no está resuelto. Una pregunta, perdón. Con el paso del huracán Fiona, los daños que se han ocasionado, ¿cómo pudiera la Fundación suya, Mancomunidad, cooperar con la... Bueno, mire, la Mancomunidad ha estado levantando la voz. Nosotros no tenemos dinero del presupuesto nacional. La Mancomunidad ha desarrollado proyectos como, por ejemplo, las primeras aceras y contenes que se realizaron en Arroyo Barril, donde está el puerto Arroyo Barril, lo gestionó la Mancomunidad. Hemos creado los cuerpos de bomberos, que es una necesidad muy importante. Lo hemos creado en los distritos municipales que no tenían, la Mancomunidad pues desarrolló ese proyecto. La Mancomunidad también ha estado desarrollando el proyecto de hacer de Samaná un destino de cine. Logramos que los ayuntamientos se pusieran de acuerdo para establecer tarifas de rodaje de películas en toda la provincia. La Mancomunidad pues logró ponerlos de acuerdo y establecimos eso. Hemos estado trabajando en eso, entre otros proyectos. En cuanto a Fiona, nosotros como Mancomunidad no somos gobierno, somos una entidad que no tiene que ver con el gobierno central. Le puedo decir que Samaná es una de las provincias más pobres del país. Todavía Samaná no vive del turismo. Hay personas que están un poco confundidas en ese sentido. Decimos Samaná y creemos que vive del turismo. Samaná se vive de la pesca y la agricultura. Solamente tiene 2 cadenas hoteleras grandes, allá. Y el resto son micros, medianos hoteles. Samaná es de micros y medianos hoteles. Y entonces es una comunidad muy pobre. Tenemos muchas casitas de madera. En la zona de Las Galeras azotó muy fuerte Arroyo Barril. Tenemos todavía, a pesar de que el gobierno ha estado llevando soluciones después, es decir, ha reaccionado, porque los países desarrollados prevén, porque el huracán no llegó de repente, se anunció con bastante tiempo. Entonces debió hacerse los preparativos, los almacenes, Entonces todavía tenemos a esta fecha, hace ya 15 días, Marino, del huracán. Más o menos. Todavía tenemos personas con las casas destruidas. Samaná, usted ve casas, fachadas de vivienda, cuando usted entra son chozas. Es muy pobre, Samaná es muy pobre, una de las más pobres del país y con un nivel educativo muy bajo. Por eso se dificultan mucho los empleos. Hay que hacer un gran trabajo en la educación Pero en en el pueblo. no hay esa gran industrialización ni nada parecido. No, si usted se fija. Ahí hay un gran hotel que un empresario español probablemente le cogió con Samaná o consiguió una buena franquicia. Sí. Y explotó un trabajo que incluso se hizo en el gobierno de Joaquín Balaguer. Que fue, Sí, porque usted sabe que les regalan todo a los que vienen a invertir. Sí. No pagan nada y sacan el dinero y se lo llevan. Es decir, el gobierno le da incentivos a los que quieren invertir en el turismo. Usted no paga nada, no paga impuestos, usted puede traerlo todo, hasta el mobiliario. Y no paga nada. Y entonces el dinero que hacen lo sacan. Lo que queda aquí son los empleos, en fin. De la servidumbre, ese tipo de cosas, porque las gerencias casi siempre están reservadas a personas de otras provincias. Entonces Samaná es muy pobre en ese sentido. Todavía tenemos personas que están sin sus viviendas. Es bueno que el presidente de la República lo sepa y el gobierno. El presidente tiene muy buenas intenciones, pero a veces los políticos locales, los funcionarios locales, las instituciones más cercanas a los ciudadanos no hacen el trabajo. Hay denuncias de personas que dicen que están almacenando las ayudas del gobierno para la campaña política que comienza dentro de poco. Pero eso es fácil de descubrir. Pues claro. Nada más hay que visitar, regularmente son gente vinculada a la política, sí, que llevan los camiones de zinc y de cosas, y todo el mundo se conoce en los campos. Ahora, sí. Audeliza, ¿no le ha favorecido a Samaná ni siquiera que haya bajado un poquito, un chin, como dicen, el peaje de la carretera de Samaná? Es que lo que bajó son 100 pesos. Lo que pasa es que la gente está confundida. Hay 2 peajes. Está el peaje sombra y el peaje real. El que más afecta al ciudadano es el real. El sombra lo pagaba el Estado.
Ya no se paga. El usuario no lo siente en el bolsillo, aunque lo pagamos de los impuestos. Sí, cierto, no lo siente. Usted no lo siente porque se paga de los impuestos de nosotros. El que no paga impuestos no paga nada. Entonces, sí, se paga el ITEVI, en fin, pero el usuario no ha sentido la diferencia, porque lo que bajó son 100 pesos. Entonces, de 1,000 y pico de pesos, te bajó 100 pesos, o sea, solamente. Sigue igual de caro, porque lo que se bajó fue el peaje sombra, el peaje que pagaba el gobierno. Al peaje real, que ese que usted ve, que usted le entrega un dinero a la persona y le dan un ticket, ese solamente bajó unos 100 pesos. Es decir, que todavía sigue siendo el destino de República Dominicana más excesivo. Usted va a otro destino, usted no paga ese dinero. No. Samaná se ha penalizado con eso. Se ha discriminado de manera negativa con ese peaje, porque nosotros lo que vivimos en Samaná, ¿y usted sabe cuánto yo tengo que pagar cada vez que entro y salgo? 12, solamente en peaje, 12, en un vehículo. 12,000 pesos. Entonces uno entra y sale, pues yo trabajo en Santo Domingo. Sí. Imagínese yo. Pero todo el que sale, esos autobuses, cuando yo me voy en mi guagua voladora, porque a veces uno tiene que economizar, yo tomo mi Caribe Tour, tomo mi guagua voladora, porque que cuando usted la gasolina más el peaje, usted tiene que sacar más de 5,000 pesos por cada viaje. Entonces, en los autobuses también eso se te carga, ese peaje. Es decir que la mejoría en cuanto al peaje no se siente. Sigue siendo excesivamente costoso ese peaje a Samaná. Ese destino se ha trabado. Yo pienso que es una traba para impedir que lleguen personas. Porque, y se puede entender, Samaná es un destino que lo tiene todo. Samaná lo tiene todo. Es un lugar rico en recursos naturales, con gente muy pobre. Entonces, si se abre Samaná, si se da ese acceso con una tarifa de peaje más económico, posiblemente otros destinos pues dejen de las personas visitarlos tanto. Entonces se van a decantar más por Samaná. Es un lugar hermoso. Usted puede hacer distintos tipos de turismo. Entonces, a pesar de ello, hemos tenido políticos que no han hecho su trabajo y eso mantiene esa provincia en la pobreza. No hay grandes inversiones, por ejemplo. Puerto Plata tiene sus empresarios, usted conoce. Dígame una empresa de Samaná. Quien llegó hace unos años fue la Cervecería Nacional Dominicana y no es de ahí. Puso una sucursal ahí en Samaná. Samaná tiene el puerto Duarte. Yo me reuní como coordinadora de la Mancomunidad tratando de que se abra ese puerto, porque es un puerto con las características del puerto de Panamá, uno de los mejores de la región, el puerto Duarte, para grandes embarcaciones. Y desde hace unos años la Mancomunidad está trabajando para la apertura de ese puerto. Y cuando me reuní con los navieros, me dijeron, mire, nosotros quisiéramos abrirlo, pero es que Samaná no tiene empresas, porque es que donde hay un puerto, tiene que haber contenedores llenos de mercancía. Entonces, hay que hacer que en Samaná se instalen zonas francas. Nosotros tenemos áreas en Samaná para zonas francas, porque la dependencia del turismo es peligrosa. Pero no hay zonas francas en Samaná. No hay zona franca. No hay una empresa grande. O sea, una sucursal que instaló la cervecería hace como 2 años, es lo que funciona ahí. Samaná no tiene otra empresa más que los hoteles. Los negocios. Entonces, con ese gran puerto, ahí llegaba Carnival, en los años 1075, 80, por ahí, en los 80. Y ese puerto se le dio una concesión a alguien, eso se ha quedado abandonado, y la Mancomunidad ha estado trabajando para abrirlo. De hecho, logramos que se incluyera en la guía de inversión turística de este gobierno, porque el turismo es un asunto de Estado, definitivamente. Los españoles en eso no se equivocan, que son destacados en turismo. Ellos dicen, el turismo es un asunto de Estado, y es cierto. Lo estamos viendo con este gobierno. Este gobierno es un presidente turístico, y como presidente turístico él entiende. De hecho, se dice que en algunos países es un escándalo, es como que un lujo cuando dicen que en República Dominicana hay un gabinete de turismo. Eso dice que no existe en otro país. Entonces aquí tenemos un gabinete de turismo encabezado por el gobernante. Entonces, nosotros en Samaná, con ese puerto, no hemos podido aprovecharlo. Un puerto único en la región.
una puerta al comercio internacional, pero no hay industrias. Entonces, Samaná se necesita instalar zonas francas porque la dependencia del turismo, como dijo la Organización Mundial del Turismo recientemente, está muy bien el turismo, estamos avanzando, nos hemos recuperado, pero la dependencia total del turismo no es buena. Tenemos que ir viendo como otras canastas, porque hemos visto lo que pasa cuando hay una crisis de turismo, te remueve la economía. No como con el COVID, ahí se paralizó Entonces, todo. exacto. Entonces hay que seguir estimulando, produciendo, explotando el turismo. Pero hay que crear otras maneras, otras actividades económicas que permitan el crecimiento y el desarrollo. Pero aún así va mucha gente a Samaná. ¿Tienen una cuantificación de la cantidad de gente? Hablamos de turistas internos y externos. Sí, mire, Samaná tiene una infraestructura, que ese es otro tema. La Mancomunidad de Samaná ha estado trabajando para nuevas líneas. Nosotros tenemos un aeropuerto. La Mancomunidad ha llevado unos 10 embajadores a la provincia para que conozcan nuestras infraestructuras, lo que tenemos, ¿no? Nuestros recursos. Quedan impresionados con el aeropuerto Juan Bosch del Catey, uno de los mejores del país. Tiene capacidad para recibir grandes naves, por eso es que usted ve que cuando Michael Jordan vienen en sus jets, vienen por el Catey. Pero vaya al Catey, opera quizás 2 veces a la semana, no se explota, no se promueve, no se llevan aerolíneas. Entonces, Samaná recibe unos 3.000 turistas, en una temporada, es decir, en comparación con los otros, el que menos turistas recibe, el que menos viajeros recibe es el aeropuerto El Catey, y es uno de los mejores. Usted va y es una belleza, y la infraestructura, la capacidad, la calidad. Público. No, es de Aerodón, es que lo maneja. Eso es del Estado Dominicano. El gobierno de Leonel Fernández fue que hizo el aeropuerto El Catey, Juan Bosch se llama, que está en la comunidad El Catey, en el municipio de Sánchez, en la provincia de Samaná. No se promueve. Ahí los que más llegan son canadienses. Samaná los que más reciben son canadienses, estadounidenses y europeos. Tenemos una colonia de unos 5.000 franceses que residen en las terrenas. Entonces, ese aeropuerto El Catey está subutilizado. El gobierno no le da promoción, no lleva líneas aéreas y no entendemos por qué, porque tenemos las Américas, tenemos otros. Entonces, es como una tendencia a Samaná, no. Entonces, es algo que uno no entiende, porque si explotásemos, si promovemos más a Samaná, vamos a tener todavía mayor capacidad, mayor crecimiento económico. Vamos a tener mejor economía en esas provincias que están pobres. Entonces, a veces uno no entiende por qué, por ejemplo, porque decimos de Punta Cana, pero Punta Cana es privado. Entonces, los recursos que tenemos, la inversión del Estado pública, ¿por qué no la explotamos? ¿Por qué no hacemos una campaña publicitaria, como ha podido la Mancomunidad, de lo que tiene Samaná para promoverla al mundo? Me han pedido amigos fuera, mándenme una publicidad para colocarla en nuestro canal, no diga, no hay. Y usted va, no, pero hay de otros lugares. Entonces, de Samaná, entonces son de las cosas que se necesitan para desarrollar esa provincia tan bella. Y el senador de Samaná no hace esfuerzo por su provincia. El señor Catey es una persona muy bien intencionada, un gran profesional, un señor que de muchos años residiendo en la provincia de Samaná, tiene muy buenas intenciones, lo vemos que él hace su gestión de legislar, lo vemos que él trata de hacer su trabajo. Sin embargo, se necesita hacer mucho más por Samaná. El gobierno ha estado en este caso de Fiona llevando cosas, pero es bueno que se sepa que las ayudas no han llegado. Necesitamos darle atención a Arroyo Barril, presidente. En el municipio Samaná, el municipio cabecera es que tiene el semillero de gente más necesitada. Casuchas destruidas, mujeres sin enseres. Este hospital hay que arreglarlo, presidente. Samaná es muy pobre, presidente. Hay que buscar la manera de que esos recursos que usted, presidente, y su gobierno, con una manera tan intencionada, de tan buena voluntad, ha llevado, hay que velar porque llegue a los necesitados, porque tenemos denuncias, y ahí entró la periodista, ahora habla,
de que se quieren almacenar las cosas. De hecho, se han almacenado para la campaña y la gente, presidente, cuando usted necesite esa gente, los votos no van a aparecer cuando usted lo necesite, porque las ayudas no han llegado. Bueno, pero falta mucho para la campaña, eso sí se van ya a están oxidar, en eso, ya hay un partido que abrió, ya hay un Pero, partido que abrió ya para registrarse para las posiciones a cargos electivos. Gracias, Audelisa, gracias. Audelisa Muchas es una gracias. patriota de Samaná. Muchas Sí, gracias. no, y le espero una gran lucha porque hay Yo un soy atraso descendiente grande, hay de un atraso Macabón, grande. yo soy descendiente de Moisés Alejandro Anderson Macabón, yo general soy de los Macabón. Anderson. de Gracias, Samaná. Audelisa, por haber A venido ustedes, aquí. un placer, muchas gracias. Bien, vamos a la pausa.